Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 14 de diciembre de 2024, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer. Señor, gracias porque debido a ti puedo tener paz en la tormenta, y esto solo por la fe que he depositado en ti, pues cuando mi fe es inamovible, pueden venir contra mí tormentas y grandes olas impetuosas, pero al estar cimentado y firme en tu palabra, mi vida no se cae, ni se derrumba, pues tú eres quien me da la fortaleza. En el nombre de Jesucristo, amén. Más tiempo del que podamos soportar. Paz en la tormenta. Mateo 14 del 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Qué difícil es reconocer a Jesús en medio de tanto caos, ¿cierto? Sino que lo digan sus discípulos, quienes por fijarse en el ruido de tanta tempestad y en las grandes olas que azotaban la barca, terminaron no reconociendo a su maestro. Por eso vemos a Jesús animándoles y diciéndoles: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y al escuchar estas palabras, ¿sus discípulos reaccionaron de forma diferente? Al parecer no, pues vemos cómo Pedro no está convencido de que sea el Señor y necesita cerciorarse. Por eso manifiesta en Mateo 14:28, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Escuchando este pasaje te preguntarás: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues bien, hablemos sobre el hecho de que en nuestras vidas también podemos experimentar circunstancias que nos hicieran pensar que estamos pasando por una gran tempestad o tormenta. Por ejemplo, ante algún diagnóstico médico difícil de tratar, ya sea tuyo o de algún familiar. Ante una crisis económica en donde tu trabajo o el de tu pareja se ve afectado, alterando tus ingresos y por ende la holgura económica de la cual antes gozabas. ¿Cómo te has sentido en estos momentos? Quizá estarás de acuerdo con Pedro y al igual que él, entenderás que es pasar por una tormenta, una llena de confusión, temor, incertidumbre, frustración, ansiedad, etc. Y es que todo eso que nuestras emociones nos llevan a experimentar ante diferentes momentos de dificultad en nuestra vida, se sienten como aquella tormenta en la que estaban Pedro y los demás discípulos. Y al fijarnos, al igual que ellos, en el caos que hay alrededor y perdiendo de vista nuestra fe en el Señor, todo se desequilibra, se debilita, se desmorona y empezamos a hundirnos y sumergirnos en el caos de la tormenta, tal como le sucedió a Pedro. Mateo 14:30.
Por eso, cuán importante es mantener nuestros ojos en Jesús y recordar que ante esos momentos de dificultad, su promesa nos dice que, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. En la capilla de la Academia Naval de Annapolis, en Estados Unidos, el vitral del presbiterio muestra al apóstol Pedro hundiéndose en las aguas del mar de Galilea. El momento allí evocado es aquel en que el discípulo extendió su mano hacia Jesús y gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Parece evidente que esa obra de arte está allí para que los marinos tengan en cuenta que en los naufragios y en otras crisis de la vida es necesario clamar a Dios y confiar en Él. Hemos leído que durante la Segunda Guerra Mundial y en otros episodios bélicos, muchos más recientes, hubo numerosos cristianos que oraron a bordo de sus naves cuando la situación era desesperante y pusieron su esperanza en Dios y fueron rescatados y tuvieron paz en la tormenta. Dios tiene la solución a tu tormenta. Solo acércate, confía y descansa en Él. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. 2024, año de la unión familiar en Cristo Jesús.